¿Por qué el alcohol come tu espíritu? Estás siendo manipulado, engañado y ni siquiera lo percibes. ¿Sabes ese vaso de bebida que crees que es inofensivo? Pues bien, está destruyendo algo mucho más valioso de lo que imaginas. No es solo tu cuerpo, sino algo mucho más profundo, tu espíritu. Lo que tal vez no sabes es que la industria de bebidas, una de las más poderosas del mundo, está obteniendo ganancias mientras tú pierdes la conexión con tu verdadera esencia. Ellos no quieren que te desarrolles espiritualmente, porque cuando estás despierto, dejas de ser fácilmente controlado. Y más, están aquellos que intentan desacreditar todo esto, los escépticos, que ocultan la verdad y no quieren que busques el contacto con el otro lado, con lo que está más allá de esta realidad material. La verdad es que temen a tu despertar espiritual, porque cuando te conectas con tu verdadera naturaleza, te conviertes en incontrolable, inquebrantable. En este video voy a revelar las consecuencias espirituales del alcohol que nadie quiere que sepas. Te mostraré cómo está comprometiendo tu salud, no solo física, sino también tu salud espiritual. La industria de las bebidas no quiere que descubras esto, y por eso necesitas ver este video hasta el final. Tu espíritu vale mucho más que cualquier bebida que te venden como diversión. ¿Estás preparado para enfrentar la verdad? Porque cambiará tu vida para siempre. El alcohol tiene el poder de alterar profundamente nuestro estado de conciencia, y cuando esto sucede, nos alejamos de algo esencial, nuestra verdadera esencia, nuestra conexión espiritual. Cuando ingerimos alcohol, no solo estamos modificando nuestro estado físico o mental de manera temporal, sino que estamos creando una barrera entre lo que realmente somos y aquello que nos influye, nuestro espíritu. El alcohol actúa como un escudo que oscurece la claridad de nuestra percepción, creando una cortina densa que nos impide percibir la realidad en su totalidad. En lugar de estar en sintonía con nuestras emociones, nuestra intuición y nuestro propósito más profundo, comenzamos a vivir de manera superficial, enfocados solo en el placer inmediato y los estímulos que el alcohol proporciona. Este distanciamiento del yo verdadero es una de las mayores trampas que nos impone. En lugar de conectarnos con nuestro espíritu y nuestro ser interior, nos vemos guiados por impulsos y deseos temporales que nos alejan de nuestra verdadera misión y comprensión del mundo que nos rodea. Además, la alteración de la conciencia proporcionada por el alcohol debilita nuestra conexión con lo divino. En muchas tradiciones espirituales, la búsqueda del autoconocimiento y la iluminación está directamente relacionada con la purificación de la mente y el cuerpo. El alcohol, por el contrario, contamina esa conexión, dificultando la percepción de la verdad más profunda, y muchas veces nos lleva por un camino de ceguera espiritual. Esta desconexión puede generar confusión mental, inseguridad e incluso un sentimiento de vacío, ya que nos alejamos cada vez más de nuestra esencia y de la verdadera sabiduría que reside dentro de nosotros. Religiones y filosofías espirituales de diversas culturas han abordado el consumo de sustancias como el alcohol de manera muy clara, siempre advirtiendo sobre los peligros que representa para el viaje espiritual de una persona. En el cristianismo, por ejemplo, hay advertencias claras sobre el consumo excesivo de alcohol, visto como un comportamiento que puede llevar a la pérdida de control y a la desconexión con la voluntad divina. La Biblia habla sobre la moderación y los peligros de la embriaguez, advirtiendo que el consumo desmedido puede afectar nuestra claridad espiritual y alejarnos de los caminos de Dios. El vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora. Todo aquel que por ella se errar no es sabio. Proverbios 21. En el budismo, el consumo de cualquier sustancia que altere la mente es visto como un obstáculo para alcanzar la iluminación. Los budistas creen que la mente clara y serena es fundamental para alcanzar la verdadera paz y sabiduría.
y cualquier cosa que empañe esa claridad, como el alcohol, es un impedimento para el progreso espiritual. La práctica del camino óctuple incluye la acción de evitar intoxicantes, ya que afectan la mente y nos alejan del autoconocimiento. En el hinduismo, muchas escuelas de pensamiento, como la de yoga, hablan sobre la importancia de la pureza de la mente y el cuerpo. El alcohol, en este contexto, es considerado una sustancia que desequilibra esa pureza e impide a la persona alcanzar la verdadera unión con lo divino, algo esencial en la práctica espiritual. La visión de la Ayurveda, la medicina tradicional india, también considera que el alcohol perjudica el equilibrio de las energías del cuerpo y la mente. En diversas culturas indígenas alrededor del mundo, el uso de sustancias como el alcohol es a menudo visto con cautela, ya que pueden perturbar la claridad espiritual necesaria para las prácticas sagradas y la comunicación con los espíritus. Estas culturas valoran rituales y ceremonias en los que la mente debe estar despierta y limpia, justamente para recibir el conocimiento y los mensajes espirituales con claridad. El alcohol, por lo tanto, no es solo una sustancia física, es una puerta que cuando se abre puede llevar a la confusión espiritual y a la desconexión de nuestra verdadera esencia. No solo debilita nuestra conexión con el espíritu, sino que también nos aleja de nuestras verdaderas capacidades y de nuestro potencial de transformación espiritual. En muchas tradiciones espirituales, la pureza de la mente y el cuerpo se ve como un camino esencial para alcanzar la verdadera sabiduría, iluminación y alineación con lo divino. Y el alcohol, como sustancia que altera la mente, no puede coexistir con ese camino. El alcohol, aunque muchas veces se ve como un simple placer social o una forma de relajarse, posee consecuencias mucho más profundas, especialmente en el plano espiritual. Tiene el poder de nublar nuestra claridad espiritual, dificultando el acceso a nuestro verdadero ser y al propósito de vida que estamos destinados a cumplir. Este es uno de los aspectos más insidiosos del consumo de alcohol. No solo altera nuestra percepción inmediata de la realidad, sino que también perjudica nuestra capacidad de ver con claridad las verdades más profundas y los caminos que debemos seguir. Pérdida de claridad espiritual. Cuando bebemos, el alcohol actúa como una especie de velo que oscurece nuestra percepción del mundo que nos rodea, así como de nosotros mismos. Este empañamiento no afecta solo nuestra mente racional, sino que alcanza las capas más sutiles de nuestro ser, las capas espirituales. Nuestro espíritu, que normalmente sería capaz de percibir más fácilmente nuestra misión y las señales del universo, se turba por la sustancia. La claridad espiritual es esencial para que podamos seguir nuestro verdadero camino, entender nuestras emociones de manera profunda y responder al llamado de nuestra alma. Cuando estamos en sintonía con nuestro espíritu, podemos percibir nuestra verdadera misión, tomar decisiones alineadas con nuestro propósito y actuar con plena conciencia. El alcohol, al ser consumido de forma frecuente o excesiva, impide esta alineación y nos pone en una posición de desorientación espiritual. Muchas veces, la pérdida de claridad espiritual es lo que lleva a las personas a sentirse desconectadas de sí mismas, de sus vidas y de sus creencias. Comienzan a seguir caminos que no tienen sentido o que las alejan de su verdadera misión. Impacto en las energías sutiles. Nuestras energías vitales, el aura y los chakras son aspectos fundamentales de nuestra existencia espiritual. Estos elementos sutiles de nuestro ser están directamente conectados a nuestra salud física, mental y emocional. Cuando estamos en equilibrio espiritual, nuestras energías fluyen libremente y nuestra aura es fuerte, brillante y expansiva. Sin embargo, el alcohol tiene el poder de afectar estas energías de manera negativa. Chakras. Los chakras son centros de energía que están localizados a lo largo de la columna vertebral, desde la base hasta la parte superior de la cabeza.
Cada chakra está relacionado con diferentes aspectos de nuestra vida, como emociones, pensamientos e incluso nuestro propósito. El alcohol puede bloquear o desequilibrar estos centros de energía. Por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol puede afectar el chakra del plexo solar, que está asociado con nuestra autoestima y poder personal. Esto puede hacer que nos sintamos impotentes, inseguros y desconectados de nuestra verdadera fuerza interior. Aura. El aura es el campo de energía que rodea nuestro cuerpo físico y espiritual. Cuando estamos saludables y equilibrados, nuestra aura es luminosa y vibrante. Sin embargo, el alcohol puede debilitar nuestra aura, haciéndola más vulnerable a influencias externas, como energías negativas y ataques espirituales. Un aura debilitada puede hacernos más susceptibles a sentimientos de ansiedad, depresión e incluso enfermedades físicas, ya que nuestra protección energética está comprometida. El alcohol actúa como una especie de distorsión energética, interfiriendo en el flujo natural de nuestras energías. Crea un bloqueo o una distorsión en el flujo vital, haciendo que las energías del cuerpo y la mente se desequilibren, lo que compromete no solo nuestra salud espiritual, sino también nuestra salud física y emocional. Efectos en el cuerpo energético. Nuestro cuerpo energético o cuerpo sutil está formado por capas de energía que se extienden más allá de nuestro cuerpo físico. Este cuerpo energético es responsable de mantener nuestra vitalidad, protección y equilibrio. Se alimenta y renueva constantemente a través de nuestras acciones, pensamientos y emociones, así como de las energías que intercambiamos con el entorno que nos rodea. Sin embargo, el consumo de alcohol puede debilitar este campo energético de maneras significativas. Debilitamiento del campo energético. El alcohol, al alterar nuestro estado de conciencia, debilita la capacidad del cuerpo energético de mantenerse por sí mismo y protegerse de influencias externas. Esto significa que, con el tiempo, una persona que consume alcohol regularmente puede volverse más vulnerable a ataques energéticos o espirituales. Puede sentirse más agotada, más susceptible al estrés e incluso más propensa a experimentar estados emocionales negativos como tristeza y angustia debido a la disminución de su protección energética. Mayor vulnerabilidad a influencias externas. Además, cuando nuestro campo energético está debilitado por el alcohol, nos volvemos más receptivos a las influencias de otras personas, ambientes e incluso entidades espirituales negativas. Esto ocurre porque las barreras naturales que protegen nuestra energía se reducen, dejándonos expuestos a energías perjudiciales. Las personas con campos energéticos debilitados pueden sentir que están cargando el peso de otras energías o incluso sufrir de un estado de fatiga espiritual que es difícil de explicar. El alcohol no solo afecta nuestro cuerpo físico, sino que también impacta profundamente nuestro campo energético y nuestra capacidad de mantener una vibración elevada. Nos desconecta de nuestra fuerza vital, dejándonos expuestos y vulnerables a las fuerzas externas, tanto espirituales como emocionales. Estas consecuencias espirituales a menudo son sutiles, pero extremadamente poderosas. Puede que no sean inmediatas, pero con el tiempo se van acumulando, debilitando nuestra energía, nuestra claridad y nuestra capacidad de vivir de manera plena, alineada con nuestro propósito espiritual. El alcohol, al afectar nuestras energías sutiles y nuestro cuerpo energético, puede convertirse en un obstáculo significativo para nuestro crecimiento espiritual y bienestar. El alcohol, en su forma más insidiosa, puede no solo afectar el cuerpo y la mente, sino también crear un ciclo vicioso que desconecta a la persona de su esencia espiritual. Este ciclo comienza de manera sutil, pero con el tiempo
puede profundizarse, convirtiéndose en una prisión invisible que atrapa al individuo, impidiéndole acceder a su verdadera naturaleza y misión de vida. La creación del ciclo vicioso. Al principio, el alcohol puede verse como una forma de alivio, una manera de escapar de las tensiones de la vida o de lidiar con emociones difíciles. La sensación inicial de placer o de liberación es frecuentemente la puerta de entrada a un ciclo que se repetirá cada vez más. Sin embargo, a medida que la persona sigue consumiendo alcohol para escapar de la realidad, empieza a alejarse de quien realmente es. El alcohol actúa como una máscara, ocultando el verdadero yo y creando una versión distorsionada de sí mismo, una versión que busca alivio temporal, pero pierde la capacidad de lidiar con la vida de manera auténtica y equilibrada. Este ciclo vicioso está marcado por la constante desconexión del individuo con su esencia. El alcohol sirve como una cortina que oscurece la visión de la verdad interior, llevando a la persona a vivir en un estado de negación y alienación. En lugar de enfrentarse a sus sentimientos, cuestiones espirituales y desafíos personales, la persona se entrega cada vez más al alcohol como una forma de evitar el dolor emocional o el malestar existencial. El impacto en el cuerpo y la mente. El efecto de este ciclo no es solo emocional, sino también espiritual. La dependencia del alcohol crea una sensación de vacío existencial, como si algo faltara, como si el propósito de la vida no fuera claro o accesible. La persona siente un vacío interior que en lugar de ser llenado, crece cada vez más con el uso del alcohol, porque él, en vez de resolver, solo agrava el problema. El alcohol no proporciona la verdadera paz que la persona busca, solo la aleja de la experiencia genuina de felicidad y realización que proviene de la conexión con el yo superior. Además, la ansiedad y la depresión se convierten en compañeras constantes. El consumo continuo de alcohol puede crear un ciclo de altibajos emocionales, con momentos de euforia, seguidos de sentimientos de culpa, arrepentimiento o tristeza profunda. Estos altibajos alimentan aún más la necesidad de consumir alcohol, creando una espiral descendente. El alcohol, en lugar de ayudar a lidiar con las emociones, intensifica los problemas e impide que la persona se enfrente con sus verdaderas cuestiones internas. La persona acaba desconectándose cada vez más de su verdadera misión y de los aspectos más profundos de su espiritualidad. La cortina espiritual. El alcohol funciona, así, como una cortina espiritual, una barrera invisible que impide el acceso a la verdadera esencia del individuo. Crea una distorsión en la percepción de quién es la persona, alejándola de su propia luz interior. Cuando la persona está en sintonía con su esencia espiritual, puede percibir su vida con claridad, tomar decisiones alineadas con su propósito y vivir de manera auténtica. Sin embargo, el alcohol crea un humo denso que oscurece esa conexión. Esta cortina espiritual también hace que la persona se vuelva menos sensible a sus propias emociones e intuiciones, lo que le impide desarrollar una mayor comprensión de sí misma. La dependencia del alcohol se convierte en una forma de evitar el autoconocimiento, ya que, mientras la persona sigue consumiendo, se aleja de la verdadera esencia que está dentro de ella. El alcohol ofrece una falsa sensación de libertad momentánea, pero en realidad está aprisionando el ser espiritual de la persona, que se aleja cada vez más de su verdadera naturaleza. El precio espiritual de la dependencia. Lo más trágico es que, al entrar en este ciclo vicioso, la persona comienza a perder su capacidad de transformación espiritual. Se vuelve cada vez más desconectada de lo divino, de su propósito y de su potencial. Esta desconexión puede resultar en un profundo sentimiento de vacuidad, como si nada en el mundo tuviera un significado real. La vida se convierte en una búsqueda constante de algo que nunca será encontrado, porque lo que falta es justamente la conexión con el alma, con el verdadero yo.
La dependencia del alcohol crea una sensación de prisión, donde la persona pierde la capacidad de percibirse de manera clara y verdadera. El alcohol, en lugar de ayudar a enfrentar los desafíos de la vida, adormece la mente y el alma, haciendo que el camino espiritual sea cada vez más difícil. Cuando la persona finalmente se da cuenta de que este ciclo vicioso la está alejando de su esencia, ya puede estar en un estado de gran sufrimiento espiritual y emocional. La posibilidad de liberación. Sin embargo, la buena noticia es que es posible romper este ciclo. El primer paso es reconocer la cortina que el alcohol ha puesto sobre la visión espiritual. La persona necesita admitir que el alcohol, en lugar de ser una solución, es parte del problema. El camino de regreso a la conexión espiritual comienza con la desintoxicación de la mente y el espíritu, a través de prácticas espirituales como la meditación, el autoconocimiento y cambios en el estilo de vida. La persona puede comenzar a limpiar esa cortina y acceder a la verdadera esencia de su ser. El alcohol, por lo tanto, no solo crea un ciclo de dependencia física y emocional, sino que también aprisiona espiritualmente al individuo, alejándolo de su verdadera naturaleza. Sin embargo, al tomar conciencia de esta desconexión y buscar una recuperación profunda, es posible romper las cadenas y volver a vivir una vida auténtica, conectada con el espíritu y con el propósito divino. Alternativas para la conexión espiritual. Cuando alguien se da cuenta de que el alcohol está afectando negativamente su vida espiritual, el primer paso hacia la cura espiritual es reconocer la necesidad de cambio. El alcohol, como se discutió anteriormente, puede bloquear el acceso a una conexión genuina con el yo interior y con lo divino. Afortunadamente, existen alternativas espirituales y prácticas de elevación que pueden ayudar a restaurar esta conexión de forma saludable y enriquecedora. Aquí hay algunas opciones que pueden transformar la vida de quien busca una recuperación espiritual y un mayor equilibrio. Oración. Para muchos, la oración es una manera directa de conectarse con lo divino, ya sea en un contexto religioso o en una práctica más personal y espiritual. La oración ofrece una oportunidad para expresar gratitud, pedir orientación o simplemente buscar consuelo en momentos de dificultades. Crea una línea directa de comunicación con fuerzas superiores y puede ser una fuente de sanación emocional y espiritual. La oración puede ser una práctica diaria que ayuda a la persona a mantener la fe en tiempos de desafío y a cultivar la humildad al pedir ayuda o orientación divina. Muchas personas descubren que al alejarse del alcohol y dedicar tiempo a la oración, se sienten más alineadas con la energía divina y más capaces de enfrentar las adversidades de la vida de manera equilibrada y con propósito. Terapias holísticas y energéticas. Además de las prácticas mentales y espirituales, muchas personas encuentran curación y elevación espiritual en terapias holísticas, como yoga, reiki, acupuntura o aromaterapia. Estas prácticas ayudan a alinear el cuerpo, la mente y el espíritu, desbloqueando energías estancadas y restaurando el equilibrio energético. El yoga, por ejemplo, combina posturas físicas, respiración y meditación para purificar el cuerpo y la mente, promoviendo la armonía espiritual y la conexión con el alma. Para quienes buscan equilibrio emocional y espiritual, el yoga puede ser una manera profundamente transformadora de lidiar con la abstinencia de alcohol y las emociones que surgen. Conexión con la naturaleza. Muchas personas encuentran su conexión espiritual más profunda al pasar tiempo en contacto con la naturaleza. La tranquilidad de los paisajes naturales, la belleza de los árboles, ríos, montañas y el simple acto de respirar aire fresco pueden servir como una cura profunda para el alma. Pasar tiempo al aire libre ayuda a reducir el estrés, mejorar la salud mental y reforzar la sensación de pertenencia al universo.
Caminatas, paseos por el parque o incluso momentos de contemplación de la naturaleza pueden ser una excelente manera de restaurar la energía espiritual y conectarse con la esencia divina. Acompañamiento y apoyo espiritual. Para aquellos que sienten que el camino espiritual es desafiante o solitario, buscar orientación espiritual puede ser una excelente alternativa. Esto puede incluir mentores espirituales, terapeutas holísticos o incluso grupos de apoyo como grupos de recuperación basados en principios espirituales. El intercambio de experiencias y sabiduría con personas que comparten las mismas creencias puede ayudar a mantener el enfoque y la motivación en el camino de transformación. Cuando el alcohol comienza a afectar nuestra vida espiritual, es esencial buscar alternativas que nos reconecten con nuestra esencia y con lo divino. Prácticas como la meditación, la oración, el mindfulness y la terapia energética son caminos poderosos para restaurar nuestra salud mental y espiritual, contribuyendo a una vida más equilibrada, feliz y espiritualmente conectada. Al cuidar nuestra mente y espíritu, creamos una base sólida para vivir con propósito, amor y armonía, sin depender de sustancias externas para nuestra paz interior. La ciencia y la espiritualidad están más interconectadas de lo que a menudo imaginamos. Los estudios científicos demuestran claramente cómo el alcohol afecta la química del cerebro, el comportamiento y la salud mental, corroborando muchas de las observaciones espirituales sobre la pérdida de control, la alteración de la percepción y el distanciamiento del verdadero yo. El alcohol, al alterar el equilibrio mental y emocional, puede desestabilizar la conexión espiritual, volviendo a la persona más vulnerable a influencias externas y alejándola de su propósito divino. Comprender estos efectos, tanto desde la perspectiva científica como desde la espiritual, puede ayudar a traer una visión más profunda sobre la importancia de evitar el consumo excesivo de alcohol, promoviendo una vida más equilibrada, saludable y espiritualmente conectada. A lo largo de este video, exploramos cómo el alcohol puede, de manera insidiosa, afectar profundamente no solo nuestra salud física, sino también nuestra esencia espiritual. En diversas culturas y tradiciones espirituales, el consumo de alcohol se ve como una barrera para la verdadera conexión con el yo interior, creando un desconocimiento del alma y una desconexión con la misión espiritual de cada uno. El alcohol puede comer nuestro espíritu, oscureciendo la claridad mental, distorsionando las emociones y debilitando el campo energético que nos protege de influencias externas. La ciencia, por su parte, confirma muchos de los efectos espirituales del alcohol, como la pérdida de control, la alteración de la percepción y la fragilidad emocional, demostrando que el consumo de esta sustancia puede, de hecho, alejarnos de nuestra verdadera naturaleza. La desconexión con nuestro verdadero yo, las dificultades para mantener relaciones saludables y el ciclo vicioso de la adicción son solo algunos de los impactos que el alcohol puede tener sobre nuestra vida, no solo en el aspecto físico, sino también en nuestra búsqueda espiritual. Sin embargo, la buena noticia es que todos tenemos la capacidad de cambiar. El proceso de autoconocimiento profundo y de transformación espiritual comienza en el momento en que decidimos hacer una elección más consciente con respecto a nuestra salud mental y espiritual. Al dedicarnos a prácticas como la meditación, la oración, el mindfulness y al buscar alternativas que nutran nuestra alma de manera saludable, podemos crear un nuevo camino de equilibrio y conexión profunda con lo divino y con nuestro propósito mayor. La verdadera transformación comienza de dentro hacia afuera. Cuando nos liberamos de hábitos que nos alejan de nuestra esencia, abrimos espacio para que nuestra luz interior se manifieste con mayor claridad y fuerza. El camino hacia el autodescubrimiento está lleno de desafíos, pero también de grandes recompensas.
más paz, más propósito, más equilibrio y, sobre todo, una conexión espiritual verdadera que nos guiará en todas las fases de nuestra jornada. Si estás listo para esta transformación, te invito a reflexionar profundamente sobre los impactos del alcohol en tu vida y a tomar la decisión de buscar un camino más alineado con tu verdadera esencia. Tienes el poder de elegir y de reconectarte con tu luz. Tu jornada de autodescubrimiento y equilibrio espiritual puede comenzar ahora y recuerda, no estás solo en este camino. Hay un vasto mundo de prácticas, recursos y comunidades listas para apoyarte en esta búsqueda por un estado más elevado de conciencia. La transformación es posible, el equilibrio es accesible, el autoconocimiento es la clave. Que tu jornada espiritual esté llena de luz, paz y conexión profunda con tu verdadero yo.